con mucha alegría, con mucho entusiasmo, recibimos, como cada semana, a nuestro querido amigo, el doctor en filosofía, docente, investigador, historiador, ex embajador uruguayo ante la Santa Sede, pone la mañana en camino, Mario Cayota. Buen día, bienvenido, Mario. Buen día. A pesar de que no es muy buen día, ¿no? Pero como dice el refrán, a mal tiempo, buena cara, oficianos, ¿no? De informante del tiempo. ¿Cómo está la cosa? Lo que más se impone es decir que hay una gran humedad, cosa que a mí no me gusta. Es lo que menos me gusta del tiempo, la humedad, porque el frío, por ejemplo, cuando es un frío con sol, un día soleado, frío, no es desagradable y además es sano, ¿no? Claro. El problema es la humedad, sobre todo para los que ya cumplimos 15 años, ¿no? Sí, pero por ahora no me puedo quejar porque no hay señales de reuma. Bien. Sí, por ahora, ¿viste? Algún diente se me ha caído, etcétera, pero no, de reuma por ahora no. Y quiero decir que tenés todo el pelo. Ajá, sí. Y me temo que también todas las mañas, ¿eh? También, sí. Bueno, les quiero decir que hay un llamado, una advertencia color naranja de la Inumet, que ya la vamos a compartir. Bajó un poquito el número de departamentos afectados, se concentra más del Río Negro al sur, por decirlo de algún modo. A grosso modo ya estaremos compartiendo con ustedes las novedades a propósito del estado del tiempo, que ha sido desde ya hace unos cuantos días, por una o por otra razón, noticia, entre otras cosas porque la temperatura sigue bastante alta, ¿no? Y este es un dato que también a esta altura del año causa sorpresa. Bueno, mi querido Mario, estábamos haciendo una recorrida por los barrios desde hace unas cuantas semanas, ¿no? Nos interrumpimos el martes pasado para hablar de la fecha patria del 25 de agosto, haciendo un análisis crítico, ¿no? Y sin duda polémico, porque sobre esa fecha hay visiones muy distintas, ¿no? Nosotros tenemos la nuestra, en la que queremos coincidir contigo, pero bueno, es una fecha a celebrar, es una fecha importante. Pero a mí, ahora, antes de seguir con los barrios, me gustaría contar una anécdota de un gran historiador belga, en realidad de cultura francesa, ¿no? Vivió la mayor parte del tiempo en Francia, Henri Pirenne, ¿no? En una oportunidad, ya fallecido obviamente, en una oportunidad unos jóvenes estudiantes le pidieron si podía impartirles un curso de historia. Entonces, la primera clase los invitó a salir, un paseo, ¿no? Fue por París, fue por Bruselas, y bueno, y paseaban, se distraían, ¿no? Sí. Siempre con observaciones sobre los barrios, los edificios, las personas. Y bueno, una vez terminado el paseo, los estudiantes le dicen: bueno, maestro, entonces le agradecemos mucho este paseo, fue muy aleccionante, pero la primera clase entonces queda para el próximo martes, supongamos. Y dice: no, la clase ya fue. ¿Cómo ya? Sí, la primera lección es esta, porque la historia es eso, está hecha de las personas que viven en las ciudades, en los campos. En ese momento no pudieron ir al campo, pero si no lo hubieran... Eso es la historia, porque esa es la vida humana, no son las batallas, que también desgraciadamente son hitos, ¿no?, de la historia. Pero la historia es mucho más que eso, ¿no? Porque si no parece una guía telefónica la historia, ¿no? Nombres, números, claro. No, la historia es otra cosa. Y por eso yo digo, Alejandro, y tú lo has recibido muy bien, de ir a los barrios. Tenemos que ir a los barrios, en este caso de Montevideo, ¿no? Y conocerlos y pasear por ellos, ahora con la imaginación, ¿no? Y yo he elegido ahora dos barrios que son representativos ahora, diríamos, sí, de una clase social, ¿no?
el caso de Malvín y Carrasco, más Carrasco que Malvín, donde en Malvín hay muchos de sus vecinos que son de clase media o de clase media alta, ¿no? Y bueno, después, un poco terminando el ciclo, si te parece bien, el martes que viene podemos hablar del Prado, de Colón y del Cerro, ¿no? No se olvidemos que no era un barrio, era una villa, era una villa. Ha recibido sí, casi un presiones, ¿no? Casi un tirón de orejas de uno de los escuchas, ¿no? Que dice, ¿cómo me voy a olvidar del Cerro, ¿no? Y entonces hoy, con razón. ¿por dónde andamos? Ahí está, hoy andamos primero por Malvín, que en realidad al principio no se llamaba Malvín, sino Balbín. ¿Por qué? Porque estos barrios o eran descampados o eran lugares de trabajo, ¿no? Entonces es interesante ver el contraste con lo que hoy es un barrio, un hermoso barrio residencial. Malvín o Balbín era un saladero, ahí había un saladero, ni siquiera un frigorífico, ¿no? Bueno, y como obviamente se habrán dado cuenta los escuchas, su propietario se llamaba Balbín, de ahí el nombre del barrio ahora. Y luego, bueno, aparece un protagonista, como en tus obras de teatro, Alejandro, aparece un protagonista ya conocido, ya lo presentamos, ¿no? Este sería el segundo acto, que es Francisco Piria, ¿no? Se dice que de 100 barrios de Montevideo, Piria fundó, remató 60. O sea, el de Piria al desarrollo de la ciudad es realmente muy grande, muy grande. Y bueno, Piria con esa perspicacia que tenía, se dio cuenta, y acá aparece otro barrio, Pocitos, que anteriormente era, Alejandro, el barrio de las lavanderas. Ahí en Pocitos, y como no había máquinas de lavar, había lavanderas, ¿no? Y sobre todo señoras negras, ¿no? Que lavaban muy bien, por otra parte, tenían fama, eran las preferidas. Y allí se llevaba a lavar la ropa, ¿no? Era toda una industria, un trabajo. Pero Pocitos empezó a crecer, empezaron, no la propiedad horizontal, empezaron las villas, diríamos así, como remedo de las villas italianas y también de París, ¿no? Y las lavanderas ya no tenían lugar para su trabajo. Entonces Piria comprendió que había que buscarles un lugar donde pudieran trabajar, y empezó a lotear Malvín, ya el saladero no estaba, empezó a lotearlo, y las lavanderas se fueron para Malvín. Eso es una historia poco conocida, ¿no? Tanto es así que antes de que predominara el nombre de Balbín para Malvín, se le llamó Lavanderas del Este. Piria lo llamó Lavanderas del Este. Malvín era el barrio conocido como de las Lavanderas del Este. Malvín. Sí. Y muy distinto a lo que soy. Había unas grandes dunas, tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación, sobre todo si alguno vive en Malvín, ¿no? Imaginarse allí esas dunas que hasta ocultaban el mar. Bueno, y bueno, el arroyo Malvín no estaba entubado, y además existía una gran laguna que les permitía surtirse de agua a las lavanderas. Después de esto, es un proceso. Los barrios es como las personas, tienen vida propia, ¿no? Entonces, después de esto, ¿qué aparecieron? Los ranchos, los que después se van a hacer famosos en el buceo, y a los que, como tú sabes, fue Gardel, ¿no? Primero empezaron a aparecer en Malvín, y eran ranchos solo de hombres, Sí. Ni siquiera, diríamos así, se llevaba
compañeras femeninas para pasar un rato agradable. No, la norma era esa, ¿no? Podía haber excepciones, pero... Y entonces, ¿qué se hacía? Y bueno, se jugaban las cartas, se cantaba, se cantaba mucho, y después sí se hacían unos asados fenomenales, o pucheros, pero los pucheros de antes, No me vengan con los pucheros. Claro que para hacer un puchero como los de antes, ahora hay que hacer una operación en el banco, Alejandro, con el pirón y la gallina, no pollo, gallina, porque después quedaba el caldo. Yo cuando chico me llevé algunos dulces coscorrones, porque no, en mi familia no se pegaba, pero una tía que vivía soltera, que era la encargada de la cocina, porque yo iba en aquellas enormes ollas, a ver, capaz que algún veterano se acuerda de eso, unas enormes ollas que al ser el caldo, el puchero de gallina, generaba diríamos así, un caldo, ¿no? muy rico, un poco grasoso, pero claro, uno en aquel momento no corría el riesgo del colesterol, ¿no? Y entonces con el coquito del pan uno iba y sacaba. ¿Tú llegaste? No. Sí, bueno, justamente lo estaba pero ¿en qué comida dijiste? Por ejemplo, en el puchero, en la olla. Lo asocio al tuco más que al puchero. Bueno, también al tuco. Eso con mi abuela lo hacía en el tuco. Sí. Pero era mi abuela la que me daba. Bueno, era más bueno que yo, yo. Bueno, pero la travesura estaba en eso. Bueno, pero volviendo a los ranchos, se hacían esos pucheros con garbanzos, con toda clase de verduras y también carnes, ¿no? Porque estaba la carne de puchero y además estaba la gallina, etcétera. Y el pirón que nos faltaba, ¿no? Yo creo que ahora ni siquiera se puede hacer pirón, porque creo que no hay fariña, que creo que se hacía con fariña. En Don Coto hay. Sí, en Don Coto. Cuando pedís alguna carnecita de esas, puedes pedir fariña. Es bueno saber tener esa parrilla. Los amigos de Don Coto tienen. Bueno. Hoy ñoquis igual, Sí. También puede ser cualquier comida, pero quiero decir, hoy se pone ñoquis. Sí. Y allá en mis barrios también hay una señora que cocina muy bien, que tiene una especie de restaurancito chiquito ahí, ¿no? Pero son las 11:27, ¿cómo se te ocurre hablar de este asunto a esta hora? Pero, ¿a vos quién te mandó? De veras, sí. Vos me parece que sos hombre de fe, pero a mí el que te manda es el de abajo, ¿eh? Puede ser. No, yo siempre aclaro, y esto para los escuchas que no sean expertos en temas religiosos, que yo soy franciscano, pero no alcantarino. ¿Qué quiere decir esto? Alcantarino era un franciscano muy austero, muy severo, muy bueno, pero que a mí no me resulta muy simpático, porque comía muy poco. Eso no. Fíjate tú la importancia. Mirá a dónde me llevas, Alejandro. Resulta que yo te llevo vos. Sí. Me estás hablando del puchero de hoy y el que te llevo soy yo. Pero tú pensá, por ejemplo, los momentos más señalados, más destacados, más sobresalientes, en la vivencia religiosa de Jesús son comidas, son cenas. Bueno, es que siempre digo que... Claro. ¿Qué sé yo? El primer milagro con el vino, en una fiesta. Con el mejor vino, además. Pequeño detalle, no te olvides. Mejor vino. Después, la última cena, un momento... una situación límite. Los panes y los peces. Los milagros de los panes y los peces, ¿no? Que además ahí hay una base solidaria, porque si se trataba de narrar milagros, podría haber hecho el milagro de la nada, y no, lo hizo sobre la solidaridad, porque le preguntó a los discípulos, porque los milagros son todos lecciones, no es el portento, ¿no? Entonces, eso es los géneros literarios, hay que estudiarlos. Bueno, entonces le pregunta a los discípulos cuántos panes y cuántos peces tenían, ¿no? Y sobre y los tienen que poner para la gente. O sea, es un gesto, es un requisito. El milagro se hace sobre la solidaridad de los discípulos, no sobre el poder de Jesús. Claro. Porque él podía haber partido de la nada,
Dice, bueno, acá o no, pongamos en común estos pocos panes y peces que tenemos. Y no sé, capaz que medio a regañadientes, pero los discípulos lo hicieron. Pero siempre está asociado a la comida. La misa, claro, hoy ha cambiado. Buen detalle tanto, ese, porque claro. Buen detalle, que no es detalle, ¿no? Porque a veces creo que confundimos el concepto solidaridad y desprendimiento. Se usa mucho, incluso en forma muy mediática. Y respetuosamente lo digo, Mario, respetuosamente, como vos ya sabés que digo las cosas, o intento decirlas, incluso con personas que reivindican ser personas de fe y que promueven el Evangelio. Ante la desgracia de algún compatriota o de personas que ni siquiera viven en Uruguay, siempre tendemos a creer que explota la solidaridad cuando damos abrigo y cuando damos alimento. Y sin pretender minimizar este hecho, no es ese mi espíritu, digo que una cosa es la solidaridad y otra cosa es darle al otro lo que a mí ya no me sirve. Claro. Lo que yo ya no uso, lo que yo no necesito. Y la solidaridad tiene que doler. Desprenderme de algo que a mí me gusta, que yo necesito. De algo mío, de algo que yo considero mío. Son cosas distintas. Por supuesto que el que recibe el saco, de pronto a ese le abriga igual, si es porque el que le dio el saco tiene otros 100 para ponerse, o era el único que tenía. Pero no pero el que recibe tiene el derecho a no saberlo, pero nosotros tenemos la obligación a saberlo. Claro. Decía Sandrini, que para mí era un gran filósofo, aparte de ser un gran actor cómico, él decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nos vamos a la breve pausa y al regreso seguimos paseando por los barrios y prometo hacer bueno, ya que nos sacaste el tema, vamos a hacer el sorteo de los ñoquis de la pastelería. Ah, muy bien. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de La Mañana en Camino. Raquel dice, por favor, hablen de cine, de quiniela, de la cuadratura del círculo. ¿De comida a esta hora? No. Lo dice Raquel. Tiene razón. Bueno, estamos paseando por los barrios, Mario. Sí. Bueno, estábamos en Malvin y estábamos en los ranchos. Y no tengo más remedio que hablar de la comida y los asados. Pero el problema es que no puedo hablar de la playa, porque en general, algunos sí se daba un chapuzón, pero en general no iban a la playa, era para reunirse, para... Cultura de playa todavía no estaba. Ahí está, muy bien eso, Alejandro, no había cultura de playa. Judith dice, hola, les cuento que en los supermercados se encuentra fariña, la cocino con caldo y cebollita de verdeo. Ay, bueno. Lo que no hace bien Judith es no decirnos dónde vive. Claro, está bien. Bueno, pero ya se sabrá. Me decías entonces de los ranchos. Y ahora, los ranchos inevitablemente van a traer después a las familias, porque si bien rigurosamente el rancho era de hombres, pero alguna mujer empezó a filtrarse, alguna esposa, alguna compañera, y empezaron a pensar que era un lugar para descansar, y después, cuando se descubrió la playa, para irse a bañar, ¿no? ¿Verdad? De manera que esa es un poco la metamorfosis del barrio, ¿no? De Saladero a Barrio de las Lavanderas, de Barrio de las Lavanderas a los hombres con sus ranchos, y después primero el balneario. Primero Malvin era un balneario. Cuando niño a mí me llevaban a veranear a Malvin. Es una cosa increíble, ¿no? Hoy es un barrio, hermoso barrio, integrado a la ciudad de Montevideo. A uno no se le ocurre pensar que Malvin es algo ajeno a la ciudad, todo lo contrario. Bueno, y de Malvin pasemos a Carrasco. ¿Y qué podemos decir de Carrasco? Bueno, así como Malvin era un saladero, Carrasco, pero sí, nos tenemos que remontar a la colonia, ¿no? Era una estancia. Carrasco
era una estancia, ¿no? Y el dueño era Sebastián Carrasco. ¿Y quién era este señor Sebastián Carrasco? Bueno, nada menos que el hermano de Ignacia Carrasco, que a su vez era nada menos que esposa del abuelo de Artigas, de don Juan Antonio Artigas, un hombre muy respetado, muy considerado por su honestidad, hombre de a caballo también, porque era hombre que estaba en la milicia, tenía un alto cargo, y muy respetado por los indios también. Cuando en determinados momentos los indios belicosos, estamos hablando de las primeras épocas de Montevideo, cuando se sublevan y hostigan y después se llega a un arreglo, piden que esté presente don Juan Antonio. Ajá. Porque esa era la garantía, era hombre de palabra, ¿no? Bueno, después esta estancia fue adquirida por el comandante militar de Montevideo, una figura muy importante que era Domingo Santos Uriarte, que tenía, era desgraciadamente muy común eso, numerosos esclavos, ¿no? Todavía hoy hay amigos míos, amigos que integran la comunidad negra, que se llaman Uriarte, y que tienen un porte, ellos están muy comprometidos socialmente, gente inteligente, ilustrada, pero tienen un porte aristocrático. Porque que en su andar. Sí, exacto. Mira, sí. Mira. Porque provienen de esas familias en la comunidad negra está lo que ellos, no yo, ellos llamaban negro, el negro usted, ¿no? Que era un integrante de los afrodescendientes, como se les llama ahora, que había pertenecido a estas familias patricias, y es evidente los modales que tienen, ¿no? La cultura, la ilustración. Yo he visto la cofradía de San Benito de Palermo, que está declarado esos textos, esos libros, patrimonio histórico. Yo soy el curador, me toca esa responsabilidad totalmente honoraria, pero que es una responsabilidad. He visto lo que escribían, las actas, ¿no? Llevadas por integrantes de la comunidad negra con una caligrafía que yo envidio, que yo no tengo, que querría tener yo. Sí. Sí que había un sector cercano a estas familias patricias, a las buenas familias, porque otras, no vamos a idealizar, había familias que trataban mal, ¿no?, a sus esclavos, pero otras que casi los tenían integrados, los famosos tíos, que formaban parte casi de la familia, ¿no? Eso ocurre también con los Artigas, que tenían varios tíos, varios integrantes de la comunidad negra. Bueno, y este Santos Uriarte era el dueño de todo eso, que murió sin dejar descendientes, y eso se convirtió en una tierra fiscal, ¿no? O sea, del Estado, y después no sé cómo, no es un comentario malévolo, simplemente no lo sé, lo habrá comprado, el dueño pasó a ser Juan María Pérez, que era un fuerte saladerista y molinero, de ahí que después, un poquito más corrido hacia Malvin, está el famoso molino de Pérez, claro. Que hoy se habla tanto. Sí, por distintas razones. Por distintas razones, ¿no? Ahí el molino de Pérez. Después, en el 900, ya estamos en el 900, Alejandro, un abogado conocido, el doctor Alfredo Arocena, de ahí la calle Arocena, crea una sociedad anónima, ya empezamos con las sociedades anónimas, que se llamaba Balneario Carrasco, y ahí integra a otro empresario progresista, con inquietudes sociales, porque apoyó lo que fue la creación de la caja bancaria, ¿no?, que era Esteban Elena. Esteban Elena va a estar asociado a justamente
el barrio Carrasco, va a ser uno de los promotores, así como Gorlero, que también va a apoyar la caja bancaria. Yo todo esto lo sé hasta, diríamos que por tradición familiar, porque mi padre, que hoy tendría más de 130 años, fue uno de los propulsores de la caja bancaria. Hay documentos, hay constancia de eso, ¿no? Y entonces era amigo de Gorlero, que creó Punta del Este. Entiendo. Y de Elena, que creó, eran empresarios con inquietudes sociales y muy progresistas. Esteban Elena fue también presidente del Banco Hipotecario, ¿no? Que en aquel momento fue una iniciativa de relieve, porque tenía... ¿Qué año, qué fecha? Sí. Sabés que no recuerdo bien, pero es de la época un poco del viejo vallismo, ¿no? Con todas aquellas iniciativas, ¿no? Sí, puede ser por el año 30, por ahí. Pero capaz que podés ubicar, sí, cómo no, nos fijamos el Banco Hipotecario. Ahora, también él fue, y no hay que subestimar esto, porque los tranvías fueron un instrumento de desarrollo, de la ciudad. Él fue presidente de la compañía, de la vieja compañía de tranvía, que no era la inglesa, porque había varias compañías. Es más atrás, el Banco Hipotecario es de 1886. No puede ser. ¿No? No. Ah, no, es un error. Sí. ¿No? Banco de la República, 1896. Sí, con el que acaban de recordar su muerte. Fundado 1800... Con el presidente Iriarte Borda, fue el que fundó el Banco República. Ajá. Y luego fue asesinado a la salida del TDU en la catedral. Sí. Iriarte Borda. Pero a ver, el hipotecario lo ubicaste. Bueno, ¿no? ¿Sí? Estoy revisando acá, te doy otra. Banco Hipotecario es una institución financiera pública especializada fundada el 24 de marzo de 1892. Durante la presidencia del doctor Julio Herrera Lloves, a partir de la sección hipotecaria del quebrado Banco Nacional de la República Oriental de Uruguay. Claro, porque ahí ahí quebraron varios bancos, y entonces de ahí surgió el banco. Tiene 125 años. Mirá, tan antiguo, Mirá, bueno. Uno siempre está aprendiendo. Yo creía que era de la época del viejo vallismo. Sí, entiendo. Qué interesante. Con más el comienzo del siglo. Claro, sí. Primer tramo del siglo. Como surgieron otras iniciativas. Sí, bueno. Qué interesante, bueno, ¿viste? Sí. Perfecto. Seguimos. Bueno, entonces seguimos. Esteban Elena, todo vino por Esteban Elena, que fue presidente del Banco Hipotecario. Ahora, una cosa interesantísima, esta gente tenía tantas inquietudes que para el diseño del barrio contrataron a un famoso arquitecto y paisajista francés, que era, lo voy a decir como se escribe, ¿no? Carlos Thais. ¿Quién era este señor? Es el mismo que diseñó, que es una joyita, si uno tiene tiempo para verlo, y supera el ruido de los niños y de las personas que están pasando por ahí, que diseñó el Parque Rodó. Y yo que en días que no son feriados suelo ir, ¿no? Porque me gusta mucho, cuando hay silencio, cuando hay paz. Escucha, porque la confusión puede venir por esto. El 23 de mayo de 1912, el presidente José Valle Ordóñez junto a su ministro de Hacienda, José Cerrato, presentan el proyecto de nacionalización y el 8 de junio de ese año es estatizado. Bueno, está salvada están salvados mis conocimientos históricos. Pero se ve que empezó. Se estatizó en el año 12, como fruto de ese vallismo. De ese vallismo, esa política. Bien. Sí. Bueno, muy bien. Salimos todos contentos, pipones, llenitos pipones de nuevos conocimientos. Lo que no sabía que había tenido origen anterior. 1892. Siempre se está aprendiendo. Bueno. Y me decías que entonces uno se para, ¿no? Allí en el Parque Rodó, y ve cuadros. El paisaje son cuadros. Yo los invito a los oyentes a que un día hagan esa experiencia y van a ver que son cuadros.
Los distintos, la mirada que puede tener uno ahí, digamos como que el paisaje se encuadra, ¿no? De ahí que el Parque Rodó sea tan bueno, todavía se conserva, por más que han caído algunos árboles hermosos, ¿no? Exóticos además. Pero, por ejemplo, otro caso de, diríamos así, la exquisitez de esta gente es el Hotel Carrasco, que hasta el día de hoy deslumbra a muchos extranjeros que vienen, ¿no? Claro. Porque yo tuve oportunidad de ver hoteles parecidos en Austria y Hungría, y también en Croacia. Formaban parte del Imperio Austrohúngaro. Es el típico estilo barroco del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Uno se tiene que imaginar, además, uno ve eso en las fiestas, ¿no? En las películas, mejor dicho, aquella suntuosidad, ¿no? Con aquellas damas bailando los valses y todo eso, que es propio, que si uno se olvida de los pobres, era precioso, es precioso, hay que reconocer que es precioso, es un estilo realmente muy importante. Ahora, otra cosa que en general los jóvenes no saben es que Avenida Italia llegaba nada más que hasta Bolivia. Ahí se cerraba. Y ahí estaba, ¿qué era lo que está? Donde ahora está el Latu, etcétera, etcétera. Estaba la chacra, la bodega de los Mendizábal. Claro. Y hay una cosa interesante. Cuando se va a abrir Avenida Italia, ¿no? Que parte al medio la chacra de los Mendizábal, se la expropian. Eso es normal. Pero lo que no es normal es que la vieja familia Mendizábal no acepta el dinero por la expropiación, porque consideran que eso es algo que va a beneficiar a la comunidad, y entonces no aceptan. Yo lo sé, además, porque una queridísima cuñada, ya fallecida, que además supo ser una gran actriz de la Comedia Nacional, frustrada, ganó Florencio Sánchez con El abanico de Goldoni. Bueno, cuando se casó dejó el teatro, y era esposa de un queridísimo hermano entrañable, que era mi hermano Víctor, profesor de larga actuación, militante, fundador del gremio, a pesar de que hoy está eso totalmente olvidado. Él fue el fundador, que además tuvo una gran participación en las primeras asambleas técnico-docentes, que mucho de lo que hoy se habla como de positivo que se hizo en la educación fue gracias a todo lo que se propuso en aquellas asambleas técnico-docentes, que no solamente se preocupaban por mejorar el sueldo de los profesores. Mi querido Mario, estamos en el final, y algunos mensajes llegan preguntándote cosas, no sé qué hacer. No quiero emitir una cosa, que de esta familia hay una descendiente que te escucha muchas veces y que es amiga tuya, que es Alicia Mendizábal, que vendría a ser nieta o a veces bisnieta de estos viejos que no quisieron cobrar por la expropiación. De ahí que el bar de ahí emblemático se llama Casa Mendizábal, sí, que ¿no? tú sabes que no es de ellos. Lo que pasa es que en aquella época se vivía de otra manera, ¿no? La época actual tiene cosas muy buenas también, ¿eh? No, pero había valores que hoy están perdidos. Como hoy hay otros valores que no había en aquella época, ¿no? Pero así que no todo tiempo pasado fue mejor. Pero entonces, ellos, un viejo capataz que les había sido, como se decía en aquella época, muy fiel, quería establecerse. Entonces ellos le dieron dinero para que pudiera establecerse con un almacén. Le fue tan bien que ese sería seguramente el abuelo de los actuales dueños, que eso después se convirtió en lo que soy. Todos creen que de los Mendizábal, no, los Mendizábal están pobres ahora, muy felices están, pero están porque eran muchos, ¿no? Bueno, pero ahí quedamos. Mira, muchos mensajes, ya sortearon
Dice, los ñoquis, perdón, no escuché el abrazo, Cayota me cae tan bien y vos, Ale, sos un gigante referente mío, maestro, abrazo. Ah, qué lindo. Para qué vos lindo, también. sí. Bueno, no sorteamos, ya lo vamos a hacer con la ayuda de Mario además. 099-894-987. Epa, profesor, yo hago puchero con pirón, rabo y pollo porque no encuentro gallina. Mario, un genio, lo dice Cris, que manda besos. Sí, sí. Buen día. Yo voy a averiguar dónde vive. Mi nombre es Daniel Ramos, me gustaría poder plantearte algunos aspectos del sistema de salud, si podés llamarme, trabajo de 8... Perdón, pensé que tenía que ver con este asunto. 099-894-987. Mario, ¿cómo que no hay Fariña? Feria del Parque Rodó que venden en Herrera y Resig, Gonzalo Ramírez, o en algunas casas de productos naturistas. Hay una en 18 Convención y me quedé asombrada. Soy de Frontera, lo dice Andrea. Que la conozco saludos. y nunca se me ocurrió preguntar por las Pero Fariña. mira vos. Yo doy ropa que no usan mis hijos porque les queda chica, no porque esté rota o no sirva. Otra bien. gente la vende, incluso la gente a la que no le doy la vende en alguna feria. Saludos. Sí, perfecto. Yo no cuestionaba ese hecho, claro, sino el nombre que a veces recibe ese hecho, ¿no? Creo que los dos estábamos en igual sintonía en ese aspecto, ¿no? 099-894-987. ¿Sabés qué? A ver que si lo encuentro por acá, alguien decía... Ay, si lo encuentro. Había alguien que subrayaba que en realidad sí en los ranchos llevaban mujeres y había una especie de, así por lo menos lo entendí yo, de reproche, es decir, verdad. cuidado de no ocultar la sexualidad de los ricos, ¿no? Sí. No. Pero es cierto, pero no era lo frecuente, no era eso. Uh-huh. Sí se daba también. Sí. Bien. Sobre todo en los del buceo. Porque, ojo, después los ranchos se corrieron al buceo. Acá está, mirá, se ve que estaba escuchando y muy gentilmente lo reenvía, gracias. Sí, había mujeres en los ranchos, eran compañías sexuales de las clases populares. Pocas, pero especialmente, de las clases populares las muchachas, Sí, ¿no? sí. Pocas, pero especialmente invitadas. No siempre eran prostitutas. En definitiva, no eran señoritas bien. No eran las novias ni los familiares de los caballeros. El sexo sin restricciones era una de las prácticas más habituales de los ranchos al este de Positos. Me lo contó mi abuelo habitué de uno en el buceo. Viste, coincidimos, parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Sí, porque esa fue la segunda etapa. Se ve que se cansaron, se aburrieron de estar solos. De jugar a las cartas. Sí, de jugar a las cartas. Sí. Bien, pero es algo más que notable cómo coincidimos. Y le agradecemos también el aporte al oyente. No, en todo caso me consta, conociendo a Mario, que no era con el interés de ocultar nada. o ser ser algo así como una especie de coartada de las clases más altas, ¿no? Sino que claro, si esa era la conducta, lo que hay que hacer es evidenciarla e informarla, ¿no? Sí. Bueno, mi querido Mario, lo dejamos por acá porque tenemos que dar el estado del tiempo y que incluye además una nueva advertencia de color naranja a propósito de los vientos y las lluvias. Nos reencontramos la semana que viene. Sí, nos reencontramos. Sí. Ya estaremos en el mes de septiembre, te lo digo por si no te diste cuenta. Sí, Estuvimos poniendo la mañana en camino.